Dios les bendiga y voy a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón sobre lo que el Señor quiere que realmente lo consideremos como importante. Hay una expresión que son los deseos de última voluntad, los de último momento de lo que el Señor quiso decirnos antes de que Él se fuese al cielo. Por eso voy a hacer una recorrida por los 3 evangelios, llamados evangelios sinópticos, porque tienen una visión simultánea, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo dijo antes de su partida, antes de terminar una etapa aquí en la tierra, y le compartió a sus discípulos y por ende fue tan importante a nosotros también. Recuerdo en la etapa esta de visitar clínicas a veces para hacerle firmar documentos importantes a la gente. Yo siempre para cubrirme pedía certificado de lucidez al médico, ¿no? Porque obviamente soy escribano y no médico. Y a veces me decían que algunas personas estaban lúcidas. Pero yo los miraba y decía, si estos están lúcidos, yo soy Alain Delon. Bueno, en aquel tiempo se decía Pablo Echarri, vamos a contemporizar un poquito, ¿no? Casi con un palito le movían la cabeza, así, ¿no? Ya estaban, bueno, pero el médico decía que estaba lúcido, ¿no? Había que pensar eso. Bueno, varias veces pensé en esto, ¿no? El grado de lucidez de las personas. Pero hay muchas personas que todo lo contrario, realmente están lúcidas y dicen lo más importante o lo que quisieran que se haga después de su vida. El Señor Jesús estaba muy lúcido porque Él estaba ya por irse al cielo, había cumplido una etapa después de 3 años, imagínense el momento, estaba ya con un pie en la nube y antes de irse les dejó un encargo muy especial a la iglesia de Jesucristo, a sus discípulos. Y es eso lo que yo quiero rescatar de estos 3 evangelios y quiero compartir con ustedes en esta noche hasta las 12 de la noche. Bueno, no, quédense tranquilos. El primero, yo les remito a Mateo capítulo 28, el versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor está diciendo, vayan y hagan discípulos. No todos tienen lo mismo. Algunos exportan una metodología de otras culturas, otros hacen un mix, ¿no? Pero no todos tienen la misma forma de discipular. Pero hacer discípulos de pronto no es hacer discípulos de uno, ¿no? No se trata de los discípulos de Ernesto Nani, se trata de los discípulos de Jesús, por sobre todas las cosas. Hacer discípulos o seguidores de Jesús, que eso es algo muy importante. Las personas a las quienes enseñamos son personas que tienen que parecerse a Jesús. Hay que hacer discípulos para Él. ¿Y qué es el discipulado? ¿No? Es una enseñanza de los principios del Evangelio, es poder encaminar a esas personas. Entonces yo noto aquí que esto es un poco más profundo que solamente hacerle hacer la oración de fe a una persona o hablarle de Cristo, ¿no? El hacer discípulos no es solamente compartir la palabra y decir yo ya lo evangelicé, es dar un paso más. Y no hace falta tener un programa de discipulado.
porque los programas pueden variar, pero Dios te puede dar tu propio programa para discipular, y alabado sea Dios. Dios te puede dar tu propia forma de poder afirmar y enseñar a alguien para que transite en el camino del Señor Jesús, ¿no? Entonces, más allá de las visiones que pueden tener las iglesias, más allá de la visión de la iglesia en sí, siempre es muy importante tener en cuenta lo que el Señor Jesús dijo. Vayan por todas partes y hagan discípulos míos. Discipúlenles, enséñenles cómo va a ser o cómo es esto de la vida cristiana. Es una enseñanza más profunda acerca de las verdades del Evangelio. Bien, y entonces es lo primero, y bautícenlos como ese paso de obediencia, enseñándoles. Y ahí esa palabra enseñándoles está unida con lo que es el discipulado. Discipulado es enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas, mostrándoles el camino, qué es lo que tiene que guardar un discípulo de Cristo, cómo tiene que ser un discípulo de Cristo, aquel que sigue al Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando entendemos esto, te vas a encontrar con hermosas sorpresas en la vida, que muchos de esos discípulos que estuviste enseñando, discipulando, un buen día te van a superar y van a saber más que vos y van a ser usados por el Señor Jesucristo. ¿A cuántos les gustaría esto? Bueno, suelo repetir y cada vez que estoy en las iglesias una expresión, algo que aprendí en un congreso mundial de educación, que si un alumno te supera, si un alumno te iguala, me estás hablando de tu fracaso. Solo me estás hablando de tu éxito cuando un alumno te supera, ¿no? Y realmente me parece excelente el poder pensar que aquellas personas que han estado bajo nuestro discipulado, aquellas personas que le hemos enseñado, bueno, finalmente van a pasarte, van a ser personas que Dios va a levantar. Así que, queridos hermanos, ¿a cuántos futuros pastores vas a discipular vos? Bueno, a juzgar por ese amén, a ninguno. ¿Cuántos quieren discipular personas para Cristo? Amén. Pastores, evangelistas, obreros, ¿no? Esto es sumamente importante. Fíjense que hasta el Señor Jesucristo dijo, mayores cosas que yo haréis. Es increíble. Él les dijo a sus discípulos, miren que el Señor Jesucristo hizo cosas grandes. Pero qué desprendimiento total. De pronto Jesús nos dijo, no, esperen, van a hacer cosas igual que yo. O van a hacer cosas hasta ahí. Pero las cosas que yo hice, ustedes no las pueden hacer porque yo soy Dios. Yo soy Jesús. Tengan en cuenta. Podría haberlo dicho tranquilamente y estaba correcto. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores. Qué lindo que es discipular. Enseñar a otros, trazar el camino, enseñarles por dónde tienen que andar, enseñar lo que es la vida cristiana. Y yo te animo, hermano, a que tengas en cuenta esto. No solo te limites a predicar el Evangelio a alguien, sino hacer de esa persona un discípulo de Jesucristo. Y el Señor dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, el Señor está con vos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Evangelio de Marcos, acá tenemos al final también, tenemos el más conocido también, tal vez de la Gran Comisión, en el capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Nuevamente está desafiándoles a la predicación del Evangelio. Pero después, el Señor en esta gran comisión, antes de irse, dice algunas cosas muy importantes. Y les dice, estas señales seguirán a los que creen. ¡Wow! No van a estar solos en esto. ¿Cómo discipular a la gente? ¿Cómo predicar? Junto con las señales. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos saben que la gente se endemonia? Algunos dirán, ay pastor,
Me pasa todos los días con mi mujer. No, pero no, tal vez alguna mujer dice, me pasa todos los días con mi marido, vamos a hacer equitativamente, ¿no? Bueno, no, pero saben, hermanos, que hay personas que realmente han visitado sectas satánicas, han hecho pactos con el diablo, gente que realmente ha vivido una vida lejos de Dios. Hay gente que se ha inmiscuido muchísimo en la idolatría en nuestro país o en otros lugares. No voy a olvidar nunca la última noche de campaña en San Martín. Yo era pastor en Capital Federal en aquel tiempo, con el evangelista Carlos Anacondia. Había en la carpa aproximadamente 1000 endemoniados. Miren, era como entrar al infierno. Gente que se arrastraba como víbora, gente que vomitaba, gente que vociferaba. Una manifestación impresionante de gente que estaba realmente tomada por demonios. Y parte de esto es nuestra labor. Hay gente que ha abierto puertas y realmente está cautivada, está oprimida, ¿no? En muchas situaciones. Y entonces acá hay una palabra, un respaldo divino, y el Señor dice, bueno, prediquen el evangelio, pero no están solo, porque en mi nombre van a echar fuera demonios, porque en el evangelio hay libertad. Hay libertad. El Señor rompe cadenas, el Señor transforma situaciones, el Señor cambia las vidas. Recuerdo, era casi un niño tirando adolescente, y en mi iglesia se convirtió una bruja, y yo fui así parte, o por lo menos observé cómo esta mujer quedó libre realmente por el poder del Señor. Realmente Dios liberta las personas que están atadas por el espíritu del mal. Pero dice, hablarán nuevas lenguas. Y quiero decirles, queridos hermanos, que en esta iglesia somos pentecostales. Gloria a Dios, ¿no? Creemos en la manifestación del Espíritu y creemos en el hablar en lenguas. Es un fenómeno interesante. Tenemos 3 menciones a las lenguas en el libro de los Hechos. Hechos 2. Ahí tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, que hablaban en otros idiomas. En Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, en una situación diferente. Y en Hechos capítulo 19 tenemos en Éfeso una manifestación sobrenatural. El Señor les dijo que esperaran la promesa del Padre y dijo que iban a recibir poder y que iban a hablar en otras lenguas, en lenguas diferentes. Hay gente que cree que esta práctica ha caducado y que esta práctica ya no tiene razón de ser. Solamente en Hechos 2 tuvo una finalidad, que fue traducir o hablar a las personas que hablaban otro idioma. Pero fíjense ustedes que en Hechos 10 y en Hechos 19 no había personas de otros lugares, sin embargo hablaron lenguas. El apóstol Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero hablo en el silencio de mi pieza, cerrada la puerta. ¿A quién le traduce el apóstol Pablo cuando habla en lenguas? ¿Alguna cucaracha por ahí que andaba por ahí? ¿Alguna araña? ¿No? Sin embargo, dice, mi espíritu se edifica, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Y es lo que pasa cuando hablamos en lenguas. Nuestro entendimiento queda sin fruto, no entendemos mucho lo que decimos, pero nuestro espíritu se edifica. Por eso creemos que esta palabra, dice, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Y que el hablar en nuevas lenguas implica recibir poder de Dios. Recibir poder de Dios, es una señal de recibir poder de Dios. Por eso es una práctica maravillosa que yo les animo a que usted busque esa llenura del Espíritu Santo de tal manera que podamos hablar en nuevas lenguas. Es un recurso divino, que va acompañado con manifestaciones de poder. Bien, pero ¿saben qué? Dice, tomarán en las manos serpientes
y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Evidentemente tenían que transitar por caminos muy selváticos y lugares donde había muchas víboras, ¿no? Uy, 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 no sé cuánto le tienen fobia a las víboras, pero terrible, ¿no? Pero dice, tomarán en las manos serpientes y no pasará nada. Saben que la forma más rápida de matar a alguien era ponerle veneno, ¿no? Como en los reyes, en los palacios antiguamente. Incluso hay una historia muy interesante. ¿Vieron esto de que chocar la copa? ¿No? Algunos dicen que justamente esa fue una práctica que surge porque si alguna copa estaba envenenada, entonces de alguna manera se envenenaban todos, porque saltaban y se pasaba el líquido de una copa a la otra. Bueno, es una historia muy interesante que leí un día acerca de esto. Aquí viene algo más de la manifestación del poder. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Creemos en la sanidad divina. Gloria a Dios. El Señor está diciéndoles aquí, antes de irse, gente, predique el Evangelio, pero ¿saben qué? Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué lindo es poder creer en un Dios sanador, ¿no? Gracias a Dios por la ciencia médica, querido Martín. Acá tenemos, no vamos a atacar la medicina porque estamos en el horno. Y a todo el personal de salud. Gracias a Dios por el aporte, y Dios usa a los médicos tremendamente. Pero creemos que Dios también, ¿no? Dios también pone su mano poderosa y Él es médico, una profesión maravillosa. Él es nuestro médico que nos sana, que está con nosotros. ¿Cuántos han recibido un milagro de sanidad aquí? Levanten la mano así rápidamente. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿No? Yo también he recibido un milagro de sanidad. Y por eso es que creemos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Son los recursos divinos para cumplir la gran comisión. Y ahora vamos a ir al libro de San Lucas y tenemos el último relato que yo quiero compartir con ustedes. Aguárdenme que ya voy a llegar. Tengo una Biblia letra grande. A veces uso la tecnología y a veces no, pero la tecnología, cuando se te acaba la batería, se acabó la tecnología. Qué sé yo. Ahora esto de tener iPad, iPhone, ay, Dios mío. Me supera todo eso, ¿no es cierto? El papel anda bien, ¿no es cierto, Hilda? Ahí estamos. De la Biblia, como siempre lo hemos tenido, ¿eh? Bueno, dice en San Lucas, el capítulo 24, que es el último, dice el 47, y que se predicase, 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué quiere Jesús que digamos en este deseo de última voluntad? Antes de que Él se fuese bueno, que hablemos del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Bueno, no sé cuántos son cristianos de 4 décadas o 5 décadas atrás. Algunos ya sé que no porque tienen menos décadas, ¿no? Pero ¿habrá alguno aquí que se acuerda cuando una reunión de jóvenes terminaba, decía, vamos a pasar a un social? ¿Cuántos escucharon la palabra social o por tener padres cristianos? ¿No? Social, sí, hay manos levantadas. ¿Y qué era el social? ¿No? Ir a pasar un tiempo para comer algo, comer galletitas y demás. ¿Y qué pasaba en el social? En aquel tiempo, les estoy hablando de 40 y pico de años, 45, 46 años, aparecían los jugos, ¿no? Empezaron a aparecer las botellas de jugo.
Ahora hay jugos de los más diversos y demás. Porque las gaseosas también eran caras en aquel tiempo. Entonces aparecen los jugos. Había un extracto de jugo para preparar 5 litros de jugo. Pero se traía una olla grande y se hacían 50 litros de jugo para hacerlo rendir. Claro, parecía un juguito de paraguas. Eso era tremendo. Entonces aparece un famoso dicho en mis tiempos, que muchas veces se predica un evangelio diluido como jugo de social. Porque era tan diluido, tan aguachado, dijeran en el campo. Entonces, se predica un evangelio muy light, muy liviano. Un evangelio que no implica compromiso. ¿No? Me encanta hablar de la misericordia de Dios, me encanta hablar de las bendiciones de Dios, me encanta hablar de que Dios es bueno y perdonador. Pero fíjense, tan importante es esto, hay que hablar del arrepentimiento. Hay que hablar de que el Señor perdona los pecados, pero que es importante arrepentirse. Y muchas veces ese tipo de mensajes lo evitamos porque obviamente no es un mensaje muy atractivo. No es un mensaje que llame tanto la atención como otros, ¿no? ¿Cómo deberíamos decirle a la gente que se arrepienta? Tal vez hoy con un juego de luces de colores, con una música especial, algo tipo Hillsong, ¿no es cierto? Con una plataforma negra. Oye, estamos en el horno. ¿Quién me pintó la plataforma negra acá? Bueno, que se arrepienta, pero así de esa manera. En mis tiempos, cuando yo era chico, el primo de mi abuela que nos predicó el evangelio a nosotros, mi madre un día tenía tos y él le dijo, ¿qué pecado habrás cometido, Josefa? ¿No? Que andás tosiendo. De esos así que eran, uy, ¿qué pecado habrás cometido que tenés angina? Entonces, terrible. Predicaban un evangelio muy duro, así, ¿no? Bueno, hermanos, las formas pueden cambiar, por supuesto que siempre hay que tener amor, pero el mensaje de arrepentimiento sigue siendo un mensaje bíblico. Sigue siendo lo que Dios quiere. Es importante porque cuando hay un corazón arrepentido, hay perdón. Dios perdona, Dios transforma, por supuesto. Entonces, en este mensaje dice arrepentimiento y perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿no? Así que, pero he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder. Y este es el último aspecto que yo quiero compartir en este tercer y último pasaje también de los evangelios sinópticos. Ahí se menciona la palabra poder. La palabra en griego es esa palabra famosa, dynamis, que en realidad no es ni dunamis ni dinamis, pero es un tema de fonética más que nada. Alguien dijo, es la U francesa, y la U francesa se pronuncia poniendo la boca así. ¿No? Entonces, dynamis. Bueno, pero no importa cómo suene, lo importante es lo que significa la palabra. Bueno, entonces dice, ¿qué significa? Esta palabra habla de una energía, pero no energía como usa la nueva era, porque la palabra energía también es de la física, ¿no? Es un poder especial. Y de esa palabra dynamis, de pronto ha aparecido la palabra dinamita. Fíjense que la dinamita sirve para destruir, ¿no? De esa misma palabra griega surge la palabra dinamita, que sirve para destruir. Pero también de esa palabra surge la palabra dínamo. ¿Cuántos tienen bicicleta con dínamo en aquel tiempo que generaba, ¿no?
tuvieron bicicleta, estamos en, esto parece Canal Volver ya, ¿no? Pero, a ver, ¿saben que tuvieron una bicicleta con la dínamo? Ahora no se usa más, ¿no es cierto? Ahora hay cosas más tecnológicas, luces LED ahora, ¿qué vamos a andar con eso? Pero recuerdan que la gente decía el dínamo y no se dice él, es la dínamo, entre paréntesis, pero genera energía, ¿no? Sirve para construir. Ahora fíjense qué dualidad hay en la palabra, ¿no? Porque por un lado es una dinamita que sirve para destruir y por otro lado es luz que genera energía que sirve para construir. Y alguien dijo, esta palabra tiene un significado muy especial, porque el Señor, para que cumplas esta gran comisión, te va a revestir de un poder especial que sirve para destruir las obras del diablo y para construir el reino de Dios. Amén. Es eso. Ese es el poder que Dios quiere poner en nosotros, ¿no? Construir el reino de Dios, edificar el reino de Dios. Y esto es tremendamente poderoso. Jesús estaba ya yéndose y entonces encargó esta gran comisión de ir a ser discípulos, de predicar el evangelio, de enseñarles la verdad, pero dijo, no están solos, hay un respaldo divino, van a recibir poder para orar por los enfermos y que sean sanos, para orar por los enfermos y que sean libres, que se rompan las ataduras, que se rompan las cadenas. Hay un poder especial, hablarán nuevas lenguas, la renovación del Espíritu Santo va a continuar. No fue solo en Hechos 2, sino que continúa, continúa, sigue esto en nosotros. Y no solo esto, sino que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es lo que el Señor Jesús quiso decir antes de irse. Y es lo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Disfrutamos de su presencia, disfrutamos de las bendiciones de Dios, pero tenemos un tremendo desafío a ser discípulos para el reino de Dios. Predicar el evangelio cada día más. Pero Dios te va a dar fuerzas para hacerlo. Yo quiero ser un ganador de almas. Yo quiero seguir predicando el evangelio. Para terminar, quiero contar 2 testimonios. Solamente mi profesora de evangelismo, la hermana Pansy Blossom, que bueno, muchas veces la menciono porque me hizo aprender 150 textos de memoria y cuando pienso en eso, digo que Dios la tenga en la gloria y nunca la suelte, ¿no? Pero quiero evocarla por algo tremendo. Ella ya tenía 80 y algo de años, cerca de 90 años, y los misioneros la pusieron en un geriátrico donde todos eran cristianos, todos misioneros que en Estados Unidos que retornaban de sus campos de trabajo y bueno, iban a ese hogar para misioneros para terminar sus días. Y ella rogó encarecidamente a todos los directivos que por favor la sacaran de ahí y que la pusieran en un geriátrico donde hubiese personas que no conocían a Cristo. Ella dijo, a cada persona que le hablo ya conoce a Cristo, porque todos eran misioneros. Entonces, a todos los que le predico ya tienen a Cristo. Yo quiero ir, por favor, a un lugar donde pueda hablarle a personas que no conocen al Señor Jesucristo. Y permítanme citar otro ejemplo que a mí me conmueve tremendamente. El hermano Daniel Grasso fue presidente de nuestra organización por muchos años y su padre, Gaspar, vivió hasta 101 años, creo, 100 por lo menos tenía. Y cuando tenía 100 años ya podía caminar con muchísima dificultad, pero él todos los días pedía que lo pusieran en la vereda, sentado en una silla. Y ahí estaba, y cada persona que pasaba, él le hablaba de Cristo. Él quería a los 100 años seguir predicando del Señor Jesucristo.
cuando su hijo, en una oportunidad que fui a predicar a su iglesia, me contó esto, me conmovió hasta las lágrimas. Y dijo, papá, hasta lo último quiso predicar el Evangelio como lo hizo toda su vida. Y son ejemplos que realmente nos marcan. Hay mucho para hacer. Cuánta alegría, cuánta satisfacción tenemos cuando podemos llevar almas al Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes. Que su presencia nos fortalezca y que en este tiempo todos podamos asumir un compromiso real y verdadero y decir, Señor, lo más importante que tengo para ofrecer a la gente es el poder del Evangelio, es la verdad del Evangelio, que podamos testificar y hablar. Y podría contarles otras historias, otros ejemplos de personas que han dado su vida por la predicación del Evangelio, pero quisiera que cada uno de nosotros dijera en este día, Señor, esos 3 relatos antes de irte son tan importantes. Eso que tú dijiste es tu voluntad antes de tu partida al cielo, que sea mi realidad. Aquí estoy, Señor, yo quiero ser un ganador de almas. Amén. Somos deudores de la gente que se va sin salvación. Pensa en tus compañeros de trabajo, en tus vecinos, en personas que necesitan de Cristo, en tus familiares. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Oportunidades. Te encontrarás con mucha insatisfacción. El sembrador salió a sembrar. Tiró semillas, pero parte cayó en pedregales. Alguna semilla prendió, pero vino el sol y la destruyó. Pero siempre hay una buena tierra. Siempre. Si pensamos por un momento quién nos trajo la verdad del Evangelio, tendríamos tanta gratitud hacia aquellos que nos encaminaron. Señor, muévenos, muévenos para que podamos en este mundo tan desesperanzado, en este mundo tan necesitado, llevar tu palabra, Señor. Oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, que podamos transmitir la verdad del Evangelio a quienes lo necesitan. Señor, danos oportunidades. Oh Dios, despójanos de toda timidez, de prejuicios, de falta de decisión. Oh Dios, y que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Si el Señor te ha hablado en esta noche, no voy a pedir que pases aquí, solamente que te pongas de pie y digas, Señor, que hagas una oración
y diga: Señor, yo quiero ser ganador.